Bueno, buenas tardes a todos y todas por venir esta tarde a esta presentación de un nuevo número de la revista Estudios Locales. Realmente estamos contentos con vuestra presencia y con las personas que han acudido hoy, teniendo en cuenta que hoy juega el Betis. Y habemos papa. Y habemos papa nuevo y bueno. Siguen sucediendo las ferias, siguen sucediendo muchas cosas ahí. Y que se deje un margencito para el conocimiento, pues es algo muy reconfortante. Como sabéis, la revista de Estudios Locales es una apuesta de este ayuntamiento, principalmente por la dedicación y esfuerzo de José María Zamora, director de la revista, que es el artífice, porque directamente el ayuntamiento pues lo que colabora económicamente, colabora con los medios, pero al fin y al cabo el grueso de este trabajo es un trabajo personal, con todos sus colaboradores, con todas las personas que participan en la revista, y creo que es una revista que tiene cierto prestigio y que sigue siendo, como digo, he dicho otros años, pues algo de lo que tenemos que estar orgullosos, que un pueblo de nuestro tamaño o pueda contribuir al conocimiento muchas veces desde una investigación local y otras veces desde el territorio, o un conocimiento que queda ahí, un conocimiento basado en un método cuasi científico, riguroso y algo que en muchas ocasiones después pues incluso hay otras revistas y hay otros libros que escriben diferentes personas con ensayos, con artículos de históricos que al final hacen mención en muchas ocasiones a los artículos de esta revista. No me voy a extender mucho más, espero también que disfrutéis de la charla, de la conferencia a la que vamos a asistir hoy sobre investigación local. Y voy a dejar al artífice de esta revista, aunque él ahora se va a quitar todos los méritos y va a hacer alguna broma con esto, pero voy a dejar al artífice y al protagonista de esta revista, al que le tengo que dar las gracias, a José María Carmona, a todos los colaboradores, a todas las personas. Yo sé que esto no tiene un fin lucrativo, que esto es exclusivamente por amor a la investigación, amor a la historia, amor al conocimiento. Así que José María, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos, señor alcalde, amigo José Antonio, muchas gracias por acceder a nuestra petición y desplazarte desde la capital, por lo que está cayendo hoy, ¿no?, para venir a, una tarde de un día cualquiera, un pueblo como este, a hablar de lo que nos interesa a nosotros sobre todo y a mucha gente también, ¿no? Evidentemente, el peso no recae sobre mí. Yo no podía hacer esto si no es primero ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, cada vez que tenemos oportunidad, con la disposición que tiene el Ayuntamiento de Tocina, porque ayuntamientos tienen todos los pueblos hasta hoy, pero ninguno tiene, pues parece ser, pues el interés que tiene por este tipo de iniciativas. Una iniciativa que, como bien ha dicho el alcalde, es interesante, no porque yo esté metido en ello, sino porque objetivamente y fuera de Tocina es interesante porque interesa y porque aporta algo que hoy a lo mejor aparentemente no puede que no tenga no tenga valor, pero sí va a quedar como constancia de una labor que se ha hecho en un pueblo como Tocina, que lo que trata es de conocerse y contribuir al conocimiento, a la cultura, a la educación, a través de la difusión de un medio como es una revista de investigación como es esta. Hoy por hoy creo que es la única que hay en la provincia de este tipo, que se mantenga. Ha habido otras y creo que ha sido de las primeras revistas de investigación planteadas por un ayuntamiento en los últimos 50 años.
Estuvo la de Lora, ha habido, en fin, no vamos a entrar en ese tema porque sería muy largo, sería otro ciclo, otra conferencia. En definitiva, la revista se debe fundamentalmente al apoyo que ofrece el ayuntamiento y más fundamentalmente todavía a la buena voluntad que tienen los colaboradores, que son los que hacen los artículos que forman la revista. A mí me toca, como colaborador también, que hago también algún artículo, pues me toca la parte de un poco de coordinación, de dirección, por eso aparezco como director, pero que no es todo el peso de la revista. Y afortunadamente cuento con la ayuda de buenos amigos y con el conocimiento que da la edad de gente interesante a los que les parece bien que se hagan estas cosas y participa y colabora. En fin, muchas gracias de todas formas, porque yo sé que él me aprecia. Bueno, como diría Lelutier, en realidad me estima bastante, pero ya he hecho la broma. Bueno, yo les voy a leer por encima para no alargarnos mucho y dar paso a la conferencia de José Antonio Filte, algunas notas que se dan con cada uno de los números que publicamos. Bien, en 1985 se publicaba el primer número de la revista Tocina Estudios Locales, así que este año se cumplen 40 de su creación. En su diseño había una intencionalidad que apuntaba en una dirección que tenía que ver con el conocimiento en general, pero en mayor medida con la historia local. De modo que el primer número trataba de describir el espacio, la geografía más cercana, el escenario. En una segunda entrega, que se hizo 5 años después, en 1990, quisimos conocer los materiales, las pruebas, las fuentes, es decir, los documentos para, una vez delimitado el espacio, el escenario, e identificados los materiales, los documentos, poder abordar el estudio de la vida de las personas en el tiempo, que sería el objeto esencial del contenido de la revista. Pero el proyecto se truncó en el 90 y hubo que esperar un cuarto de siglo hasta que en 2014 una propuesta presentada al alcalde, don Francisco Calvo Pozo, y a la concejala de Cultura, doña Gloria Iglesias Abato, fue aceptada y de forma unánime por el Ayuntamiento Pleno, iniciándose así una segunda etapa de Tocina Estudios Locales, ahora con algunas modificaciones respecto a los primeros números, entre otras el subtítulo de Revista de Investigación Local, que expresa la intención de la revista de revisar el contenido y el método y con ello el diseño, es decir, la estructura de la revista que ya conocen. La estructura es muy sencilla y, como ya la conocen, no me voy a extender mucho, pero ya saben que tiene 4 apartados. El primero, que es el de síntesis, que está dedicado a los trabajos de interpretación, de síntesis. Un segundo apartado para los artículos de investigación originales y específicos sobre temas no solo de historia, sino de cualquier aspecto del conocimiento. Un tercer apartado, este se llama miscelánea, un tercer apartado que se llama Sic Vos Non Vobis, lo buscan ustedes en el diccionario y así conocen a Virgilio y conocen parte de la cultura clásica, que significa contigo, pero en fin. Gracias a vosotros, yo trabajo para vosotros, pero una metáfora de las abejas y tal, es muy bonito y además es la intención que tiene este tercer apartado, es decir, de trabajar sobre la documentación a partir de la cual los historiadores elaboran sus historias y ofrecerles el material para que puedan trabajar, por eso Sic Vos Non Vobis, las ovejas trabajan para todos pero no para ellos. Y por último, la sección de recensiones, que es un apartado dedicado a las reseñas de publicaciones que tienen que ver con la materia de la que trata la revista. Bien, una estructura que responde a una forma de entender la metodología historiográfica, el estudio y la interpretación escrita y publicada de los hechos que en el pasado y el presente han sucedido mediante el análisis de los testimonios que son la prueba documental de la actividad intelectual y material de las personas en el ámbito geográfico de Tocina y Los Rosales y la comarca. Ese es el objeto de la revista. Y hasta ahora, bueno, creo que vamos cumpliendo con el objeto que nos planteamos. Llegamos pues al número actual de manera ininterrumpida desde el inicio de la segunda etapa, en 2014, cumpliendo así con uno de los requisitos más importantes de este tipo de publicaciones, la constancia en el compromiso de la periodicidad.
constancia y que se debe fundamentalmente al apoyo del ayuntamiento. En ese sentido, me refería antes cuando hablaba del ayuntamiento. De esta corporación, evidentemente. Este número, el 13, reúne 9 artículos de temas variados: historiografía, historia de la administración local, genealogía, arte, archivística y bibliografía. Y con él se suman a otras publicaciones 3.907 nuevas páginas para la historia de Tocina y su entorno sobre diversos y numerosas materias que pueden ver en el anexo del número anterior, el número 12. Para el primer apartado de la revista, de síntesis, Francisco Ledesma Gámez, que es miembro del Consejo de Redacción y autor de varios artículos en esta revista, amigo y maestro, ha recuperado y ha adaptado un texto que se titulaba La estrategia del mosaico o el sahorí erudito, de don León Carlos Álvarez Santaló, que publicaría en 1993 en la revista en un monográfico en torno a Rodríguez Marín, 1855-1943, la Fundación de Cultura García Blanco del Ayuntamiento de Osuna. El autor, don León Carlos Álvarez Santaló, aborda y resuelve, para beneficio de historiadores, entre otras cuestiones, las diferencias entre erudición, curiosidad, ciencia, sobre pretexto del análisis de la obra del sabio saonense, don Francisco Rodríguez Marín. El texto no solo se ajusta al objeto del apartado, es decir, de síntesis, sino que confiere, sin duda, cuando lo lean y cuando se conozca, le confiere mucho prestigio a esta revista. Don León Carlos Álvarez Santaló fue catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, la que impartió docencia de forma ininterrumpida desde el año 1963 hasta su jubilación. Fue profesor invitado en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París y en los últimos años de su actividad profesional fue director del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla. Además de del reconocido por todos los que tuvimos la suerte de ser alumnos suyos, magisterio impartiendo sus clases, sus líneas de investigación se centraron en la demografía histórica, la historia socioeconómica, la historia de las mentalidades, la historia cultural, materias a las que dedicó sus numerosas publicaciones. Con una de ellas, titulada La otra historia local, Historia para comprender, abríamos el número 1 de la revista Tocina Estudios Locales en 1985. Además de esta, la Biblioteca de Tocina tuvo el honor de contar con otras colaboraciones suyas. En 1989, la segunda de las separatas de la Biblioteca Pública, que publicaba el Ayuntamiento, la segunda dedicada a homenajear a don Julio Caro Baroja. Don León Carlos Álvarez Santaló publicaba su artículo sobre brújulas, códigos y libros, en el que reseñaba la obra de Caro Baroja, las formas complejas de la vida religiosa, religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII. 2 años más tarde, colaboraba también con la biblioteca con una conferencia que tituló La evolución histórica en la narrativa del siglo XIX, en el contexto de la tercera semana del libro infantil y juvenil que se organizaba regularmente por aquellos años y que entonces estuvo dedicada de forma monográfica a la aventura de leer y la aventura en la literatura. En el 93, don León Carlos Álvarez Santaló participó en la tercera de las separatas de la Biblioteca Pública. Esta vez estuvo dedicada al homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, insigne historiador español, con su artículo Datos, Saber y Geometría. Y hoy, con el artículo citado, queremos dejar constancia de nuestro humilde homenaje, tras su fallecimiento el pasado mes de septiembre de 2024, a la memoria de don León Carlos Álvarez Santaló, maestro de historiadores. El primer artículo está dedicado a su memoria y es el artículo que ha preparado Francisco Ledesma. Bien, el segundo apartado de la revista, miscelánea, cuenta con 7 artículos. El primero
Rafael Duro Garrido y yo mismo, dedicado, que es la segunda parte del artículo publicado en el número 11, donde abordábamos el estudio de algunas de las reformas de la administración local en el periodo de Carlos III aquí en Tocina, concretamente la creación de los diputados de Abastos y el síndico personero del común, y analizamos la práctica de las competencias para que fueron creados en los abastos, el pósito de grano, los bienes de propio y otros asuntos como las quintas, la sanidad, la policía sanitaria, etc. José González Carballo, que no puede asistir por un problema familiar serio, escribe, pues yo creo que es el primer artículo dedicado a una materia de tipo genealógico de una familia de Tocina. Hoy contamos aquí con uno de sus miembros. Liñán Jofre o Jofre de Liñán, un linaje noble de Tocina. Se trata de un estudio genealógico de la familia Liñán, que fueron pobladores de Lora en el siglo XV, oriundos de Lora, y antes de mediar el siglo XVI consta su avecindamiento en Tocina. Es un artículo bastante completo donde recogen todos los pormenores de la trayectoria familiar, como es propio de los trabajos de genealogía y de heráldica, concretamente de la familia Liñán. Agradecemos a Gonzalo pues su ofrecimiento de buena parte de la información que José González Carballo ha utilizado para la elaboración de su artículo y la buena disposición que tiene también con alguna documentación de carácter familiar que ofrece concretamente para la Hermandad de Veracruz y para otras cuestiones que han servido para algunos artículos que hemos redactado desde el Ayuntamiento, desde la revista. José Manuel Higuera Meléndez, que es profesor, arquitecto de Sevilla, en el número anterior ya publicó un estudio donde documentaba la autoría y justificaba documentalmente la autoría de la iglesia de Tocina, adjudicada a Pedro Romero y la familia, ¿no? En esta segunda entrega, que titula Después de Pedro Romero y San Vicente Mártir de Tocina, los descendientes continuadores en el oficio del maestro del barroco sevillano, en el que analiza y estudia y detalla con bastante pormenor documental y bibliográfico la vida de la familia de Pedro Romero y de toda su familia, que parte de ella que vivió en Tocina durante la construcción de la iglesia, y algunos se enterraron en la propia iglesia, y que justifica, por fin, hasta el año pasado, Manuel García Quili había adjudicado la construcción a Pedro Romero en el entorno de Diego Antonio Díaz, pero José Manuel Higuera pues, ha documentado y ha argumentado sobradamente la autoría de la construcción de la iglesia. En los dos siguientes artículos corresponden a don Enrique Ruiz Portillo, que está aquí con nosotros, muchas gracias. Él es profesor en Alcalá de Guadaira y ahora mismo es el mejor conocedor de la obra de Pineda Calderón en la provincia y fuera de la provincia. Y bueno, ha escrito dos artículos, uno dedicado a Manuel Pineda Calderón y su obra artística en Tocina y el entorno, en el que realiza una descripción y un análisis de la obra del imaginero Manuel Pineda Calderón en Tocina y en la Vega de Sevilla, en el contexto de su extensa obra, que durante el segundo tercio del siglo XX se extendió pues, desde su lugar de origen, Alcalá de Guadaira, hasta prácticamente toda Andalucía y Extremadura y fuera de estas dos regiones, ¿no? Su segundo artículo, bueno, este artículo es muy interesante porque también aclara algunas opiniones que había sobre todo los cuatro santos patronos y alguna cosa más, ¿no? Pero es muy interesante porque, bueno, una hermandad, como la Hermandad del Gran Poder, con dos imágenes muy interesantes, por el hecho de ser contemporánea, no tiene menor valor un estudio de tipo artístico, iconológico, como el que ha realizado, y además estudiando la autoría de las imágenes, principalmente bueno, de esta hermandad. Veracruz también tiene algo, la Virgen de Rosario de la iglesia también es de Pineda Calderón,
restauró los 4 santos patronos y, en fin, pueden ustedes leer en el artículo todo este tipo de detalles que Enrique ha tenido, bueno, la deferencia de regalarnos con su amabilidad y sus conocimientos. Muchas gracias. El segundo artículo de Enrique también está dedicado a la Hermandad del Gran Poder, en este caso, al estudio del arte del bordado en oro de la Hermandad del Gran Poder de Tocina. Es un estudio completo y detallado del notable conjunto de bordados que sirven tanto para vestir a sus imágenes como para el exorno de las celebraciones religiosas de sus cultos anuales, y que ha reunido la Hermandad del Gran Poder de Tocina a lo largo de su historia gracias al esfuerzo de sus hermanos. Antes me refería al hecho de la contemporaneidad del trabajo de Pineda Calderón, las imágenes. Estamos acostumbrados a que todos los trabajos de iconografía, de imaginería, pues sean antiguos, barrocos. El hecho de estudiar una hermandad y un patrimonio artístico, histórico-artístico de una hermandad reciente, de Tocina, se debe a que ha reunido tal patrimonio entre el bordado y el interés de sus propias imágenes y todo el patrimonio artístico que tiene, ha reunido un patrimonio que habría que describir para que no tengamos que esperar al siglo XXIII a que vengan historiadores del arte a estudiar pues, la imaginería, el arte, como hacemos con el arte barroco, el arte medieval, Renacimiento, el arte... Entonces, el patrimonio histórico artístico de la Hermandad de Gran Poder ha alcanzado tal nivel que consideramos que merecía la pena empezar y hacer un buen estudio, y hemos tenido la suerte de encontrar a la persona que mejor lo ha hecho y que más conoce hoy por hoy este material, ¿no? En fin, evidentemente el patrimonio histórico, artístico y de Tocina no es muy amplio, pero vamos creando un pozo de conocimiento con la divulgación escrita de los estudios de este patrimonio. Probablemente, bueno, las demás hermandades también tienen, la Iglesia ya está publicada sobradamente todo su contenido y estamos contribuyendo a crear una base de conocimiento de algo que en la línea del arte, la religiosidad, la cultura y el conocimiento, pues tenemos aquí en este pueblo. Ocurre lo mismo que con la historia. Mucha gente dice que Tocina es muy chico, no tiene historia. Bueno, pues por lo pronto, yo lo repito muchas veces, ya casi tenemos 4.000 páginas de historia con esta revista. Hay muchas publicaciones más. Yo creo que tenemos para justificar que tiene historia, y todavía queda, ¿no? Todavía queda por hacer. Pero bueno. En fin, en el tercer apartado, Sic vos non vobis, que dedicamos al estudio de las fuentes y los materiales para la investigación, Francisco Ledesma Gámez y María del Carmen Morales Cabeza aportan un trabajo, con el título es un instrumento de descripción de un archivo señorial, las bolsas de la Casa de Osuna. En este artículo estudian un peculiar instrumento de descripción archivística que se conserva en el Archivo Municipal de Osuna y que recibe el nombre de bolsas, que pertenecen al señorío de los Tellejerón. Este instrumento se redacta en el siglo XVIII como bolsas de lienzo, que solo custodiaban los documentos que probaban los títulos de la Casa de Osuna, como las bulas pontificias, testamentos, capitulaciones matrimoniales y los que afectan a sus derechos, sobre cada una de las poblaciones de los estados andaluz y castellano de la Casa de Osuna, sobre las que tenían jurisdicción. Un instrumento de descripción archivística es un material que utilizamos los archiveros o archivistas para describir, custodiar y conservar el material de los archivos, que no son otros que los documentos que utilizan los historiadores y los investigadores en general para sus trabajos. Desde ese punto de vista, este es un instrumento novedoso, curioso, que aporta pues otra forma, en este caso de un archivo privado,
otra forma de organizar la documentación para que sirva, para que tenga una utilidad concreta. En este caso, la justificación de la propia Casa de Osuna, ¿no? En el apartado que estamos hablando, un nuevo trabajo sobre archivos, en este caso de Carmen Barriga Guillén, que fue directora del Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación de Sevilla, y que nos ofrece un artículo que titula Fuentes para la demografía histórica en el Archivo de Diputación Provincial de Sevilla, y que trata sobre los archivos, los documentos que se custodian, que custodia la Diputación Provincial, en este caso, de instituciones benéfico-asistenciales y sanitarias. Como ustedes saben, las diputaciones provinciales, que se crearon en 1812, asumen las competencias de estas instituciones que, bueno, que habían, durante el antiguo régimen, habían prestado estas instituciones y otras similares de carácter privado mayoritariamente, como fueron los hospitales y los hospicios. El desarrollo de estas competencias, de las competencias de los hospitales y hospicios, ha permitido la conservación en sus archivos de un importante patrimonio documental. La autora estudia en su artículo los documentos producidos por estas instituciones que se conservan en el archivo de la Diputación de Sevilla, que son una fuente fundamental para la historia de la demografía, de la medicina, de la sanidad, de la asistencia social, de las mentalidades de la sociedad sevillana de la Edad Media hasta el siglo XX. El último trabajo dedicado a la reseña del libro es de Juan Diego Mata Marchena, también miembro del equipo del Consejo de Redacción de la revista y colaborador con algunos artículos. En este caso comenta y hace un análisis crítico de una revista que tiene muchos paralelismos con la nuestra, como es Carmona, Revista de Estudios Locales, la revista que se creó en 2003 y solo se publicaron 6 números hasta 2008, y Juan Diego lo que hace es analizar el contenido, vaciar el contenido, explicar el contenido y situar a esta revista en el contexto de las revistas de investigación en el ámbito local. Entonces, como ustedes saben, Carmona tiene, dentro de la historiografía y de la historia, tiene un peso bastante importante porque ha conservado mucha y buena parte de su patrimonio documental en todos los sentidos, arqueológico, artístico, pictórico, documental, etcétera, industrial, de todo. Entonces, esta revista lo que hizo durante 6 años es prácticamente lo que nosotros iniciamos con esta, solo que al 6º número, por circunstancias que no vienen a cuento, pues se cerró. Dedica su reseña al artífice, en este caso Antonio García Rodríguez, Antonio Lería, a los amigos, compañero, archivero, historiador y vecino de Carmona, que, bueno, desgraciadamente en 2012 también falleció. En fin, este es el contenido. Me he extendido bastante porque quería, primero, no limitarme a decir una mera reseña, por agradecer la participación, sobre todo, de personas directamente relacionadas con la revista, con este número, como las hermandades, como el propio Gonzalo Breñán, etcétera, ¿no? Yo, por mi parte, no tengo más que decir y le voy a dar la palabra, bueno, la dará el alcalde, que es el que manda, otra broma, y a José Antonio Filter. Ya no me voy a extender tampoco en su currículum, pueden ustedes verlo en las invitaciones, donde está sucintamente redactado, tiene un currículum bastante más extenso. Lo único que sí me gustaría decir que, aparte de amigo, ha sido hasta hace poco, como presidente de la Asociación de Cronistas e Investigadores Locales de la provincia de Sevilla, ha sido jefe nuestro y ya no está en activo, pero sigue mandando. Y también, bueno, como ha desarrollado una larga trayectoria como investigador en una zona muy interesante de la provincia, como son los pueblos de repoblación de Carlos III, donde prácticamente ahora mismo él es
la persona más destacada en el conocimiento y en la promoción de la historia de toda esa zona, ¿no? Quería aprovechar también, y así me extiendo más, para que tú tengas menos tiempo, para adelantarles que precisamente con la Asociación de Cronistas, este ayuntamiento ha accedido a celebrar aquí en Tocina, en el 2026, con motivo del aniversario de la azucarera de los Rosales, la jornada que anualmente la asociación organiza en los pueblos de la provincia. Ya tuvimos una primera ocasión cuando las jornadas dedicadas a la historia militar, pero nos sorprendió la COVID y hubo que suspenderla, pero se publicaron las actas en el número 9 de Tocina Estudios Locales, que lo tienen ustedes ahí fuera. Si no lo tienen, pueden verla. Es el volumen, el tomo más, el número de la revista más voluminoso, con 648 páginas, donde intervinieron pues personas de prácticamente toda la provincia sobre diferentes aspectos de la historia militar en la provincia de Sevilla. En este caso, para 2026, aproximadamente sobre el mes de octubre, en el último trimestre, se está organizando ya la organización de la jornada de la Asociación de Cronistas, dedicada en esta ocasión al patrimonio industrial en la provincia de Sevilla, con un apartado, una ponencia especial dedicada a la azucarera de los Rosales, a los Rosales y la azucarera como elemento de origen que originó la creación del municipio, del núcleo urbano de los Rosales. Quería adelantarlo para que sepan ustedes que en esa línea el ayuntamiento sigue manteniendo contacto con esta asociación, de la que recibió precisamente en 2010 el premio a la edición, no me acuerdo el premio que fue, pero vamos, recibimos un premio también gracias a la asociación. Y nada más, les dejo con José Antonio Filter y aprovecho para agradecer de nuevo su aceptación para participar. Muchas gracias. Muy bien. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer a José María Carmona y al Ayuntamiento de Tocina, a su alcalde aquí presente, el que me hayáis invitado a participar en esta presentación de vuestro decimotercera revista de investigación local, Tocina Estudios Locales. También quiero aprovechar para felicitaros por el gran trabajo que estáis haciendo, porque como bien decía José María en su intervención, sois únicos, porque esta revista, este trabajo, solamente lo hace en la provincia de Sevilla y creo que la conozco medianamente bien, en Tocina, Los Rosales. Y eso es algo que os hace grande y que pienso que esto tiene mucho mérito y que quizás no se valora en su justa medida, pero que los que trabajamos por la investigación local y los que cada día ponemos en valor nuestros pueblos y nuestras ciudades, esto tiene una gran importancia y un gran valor. Por lo tanto, felicidades, a seguir en el empeño. Sé que no es fácil, ni mucho menos, tanto por una parte como por la otra, pero creo que merece la pena. Y centrándome un poco en la intervención de lo que me pedía José María que les hablara hoy, que el título, a propósito de la investigación local, las personas que la cuentan y escriben, yo voy un poco a contar mi experiencia local mi experiencia personal como investigador local de un pueblo que fue aldea hasta 1986, que se constituyó un municipio independiente, y ese pueblo es uno de los pueblos fundados por el rey Carlos III en la provincia de Sevilla, dentro del proyecto de repoblación que llevó a cabo en la Ilustración, Cañada Rosal. Este pequeño pueblo, pues en un principio nosotros no conocíamos absolutamente nada de nuestros orígenes ni de dónde veníamos, sino simplemente pues conocíamos que teníamos y había apellidos raros, apellidos que sonaban para la gente de los alrededor,
como que no eran de los nuestros, de los que estábamos acostumbrados. Bien, pues coincidiendo con la democratización de nuestra sociedad y la llegada a los ayuntamientos de las primeras corporaciones municipales democráticas, tiene lugar una importante producción historiográfica en los pueblos y ciudades de nuestra provincia, bien a través de la edición de trabajos monográficos sobre alguna población concreta, o bien a través de jornadas, seminarios o congresos, especialmente en importantes núcleos de población de gran legado histórico como podía ser Écija, Carmona, Ozuna, Marchena, Morón de la Frontera o Estepa, por citar los más destacables. Ello nos ha permitido la consolidación de un derecho fundamental, el derecho que asiste a todos los pueblos y colectividades a conocer y descubrir su historia, a recuperar su memoria y acceder definitivamente a esa cultura nuestra que a lo largo de los siglos quedó en manos de minorías y foros elitistas que la monopolizaron, privando al pueblo del disfrute de la misma. Ciudades y pueblos grandes de nuestra provincia, como los que he citado anteriormente, lo tuvieron muy fácil, o por lo menos mucho más fácil que los pueblos pequeños con poca población, con pocos recursos y poco atractivos para el mundo universitario, que les quedaba lejos y poco apetecible tener que hacer un montón de kilómetros y encerrarse en un lúgubre archivo municipal o parroquial, por entonces almacenes de todo lo habido y por haber, sin clasificar e inventariar, conviviendo los legajos y documentos con peroles, vestuarios de cabalgata y un sinfín de trastos que no habían tenido mejor lugar para ser depositados. Y ahí es donde aparece el investigador local. Ese raro personaje, entusiasta de las cosas de su pueblo, no solo de su historia, sino de todo lo que huela a pueblo, a su pueblo. En mi caso concreto, el primer contacto con la investigación local no fueron los archivos locales del municipio de La Luisiana, al que pertenecía mi pueblo, Cañada Rosal. El primer contacto con esa pasión llega en el año 1967, apenas tenía 13 años, cuando recibo en mis manos un monográfico que publica el diario ABC de Sevilla sobre las nuevas poblaciones fundadas por el rey Carlos III con colonos centroeuropeos a mediados del siglo XVIII. Esa edición especial, dirigida por Antonio Burgos, ve la luz coincidiendo con el bicentenario de la fundación de dichas colonias carolinas. Para nuestros pueblos y para mí en particular, aquello fue un gran descubrimiento en el conocimiento de nuestros orígenes, ya que no sabíamos mucho más de que, lo que os decía anteriormente, de que había algunas tradiciones en el pueblo que no compartían los pueblos vecinos y algún que otro apellido extranjero. Pero aquello quedó ahí, y fue en el año 1980, cuando apenas estrenado los nuevos ayuntamientos de la democracia, el nuevo alcalde me propone pasarme un par de semanas en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y en el de Simancas, con la intención de recopilar toda la documentación posible existente en dicho archivo sobre la Luisiana, el Campillo y Cañada Rosal, ya que la documentación de la época fundacional, que en su día existió en el archivo municipal, había sido destruido por la humedad y las malas condiciones climáticas, en ocasiones amontonado, como las primeras ocasiones que lo visité, en un patio donde caía incluso el agua. Acepté, por supuesto, y ahí comenzó mi vocación por la investigación local. Lógicamente, muy atractiva para mí porque se trataba de indagar y descubrir la historia no solo de mi pueblo, sino de mi familia, de mis orígenes y de aquel proyecto de repoblación que hizo posible que tierras yermas se convirtieran en pueblos vivos. 3 años después de aquella odisea, ve la luz mi primer libro, Orígenes y Fundación de la Luisiana, el Campillo y Cañada Rosal. La colonización de Carlos III en la campiña sevillana. Aquella modesta publicación que fue presentada en la Plaza Carlos III del Campillo, ante la presencia de alcaldes de las nuevas poblaciones, autoridades y sobre todo cónsules de los 6 países a los que dieron vida a nuestros pueblos. Aquello nos permitió no solo conocer nuestra historia,
sino que hizo posible reafirmar nuestras señas de identidad como pueblo con un legado y un pasado singular. Pasaron 3 años y, coincidiendo con la segregación de Cañada Rosal del municipio matriz de La Luisiana, la Corporación Municipal tuvo a bien nombrarme cronista oficial, figura sin tradición alguna en la mayor parte de la provincia de Sevilla. Habría entonces 5 o 6 cronistas oficiales en toda la provincia. Sin embargo, las provincias de Córdoba y Jaén, casi todos los municipios tenían nombrado sus propios cronistas oficiales. Y, por supuesto, todas las nuevas poblaciones carolinas de Jaén y de Córdoba. De ahí quizás pues Cañada Rosal fue una de las pioneras en los nombramientos de cronistas oficiales por su similitud con las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Con ello, con ese nombramiento, no se hizo más que reconocer oficialmente una tarea y un trabajo que venía desempeñando desde hacía años en calidad de investigador local. La única diferencia radicaba en el reconocimiento público en la figura de cronista oficial, cuyas competencias expondré a lo largo de mi intervención. A lo largo de la historia, cronista es quien hace crónica, el que observa y cuenta lo que ve, documentando hechos y costumbres y valora lo que pasa, dando clave para su interpretación con sentido crítico. Hasta el siglo XIX, su función se confunde con la del historiador. Luego sus papeles se diferencian, correspondiendo al primero el aporte del material del que el segundo se vale. A veces el cronista hace también de historiador, cuando además de exponer hechos, aporta interpretaciones. El cronista es un testigo de la historia que narra aquello que ha vivido o de lo que tiene constancia mediante testimonios orales o escritos de otros, limitándose a exponer los hechos sin entrar a valorarlos. Pero, ¿tiene sentido el cargo de cronista oficial en pleno siglo XXI, en la sociedad de la información, en la era de Internet, los blogs y las redes sociales? Posiblemente, en los tiempos que vivimos, ha perdido relevancia esa tarea de registro de acontecimientos y hechos relevantes ante el desarrollo de los medios de comunicación, y puede pensarse que hoy en día el valor de la institución es fundamentalmente simbólico y de representación. Los cronistas oficiales escriben sobre el presente e investigan sobre el pasado, entre otras tareas que enumeraré más adelante. Han sabido recoger el testigo de quienes les precedieron, pero al mismo tiempo que han ofrecido el resultado de sus aportaciones a la comunidad científica, han continuado desempeñando la proverbial actividad de la alta divulgación en los medios de comunicación tradicionales, sean conferencias, clases, libros, revistas, pero también prensa, radio y televisión, y actualmente utilizando los más modernos dispositivos, como ahora se dice, o las plataformas que el avance tecnológico ha puesto a su alcance: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, vídeo, web, blogs, incluido, y todo ello gracias al fenómeno llamado Internet. El mundo digital ha sido conquistado notablemente por los investigadores locales y cronistas para compartir los saberes de forma inmediata, también online, sin renunciar a los de siempre. Y todo ello porque el cronista, el investigador local, por su idiosincrasia, es la persona que se cuida de fijar el pasado y de hacer del pasado presente, seleccionando y preservando los hechos que libremente considere trascendentes, dándole cuerpo y alma a la memoria, extrayendo de aquellos la savia que le dieron vida para que en el futuro su magisterio y su enseñanza alumbre el porvenir. En definitiva, fijando la identidad del territorio para el que fue elegido y asesorándolo cuando sea requerida su voz, tanto en materia de cultura como en materia de patrimonio. En este sentido, el cronista es un historiador, pero también un literato, un narrador de cuentos, como lo definió el inefable García Márquez, pero de cuentos que son de verdad. Sobre este esquema, cronista oficial de una ciudad o un pueblo, el que nombra su ayuntamiento en pleno, con carácter de colaborador en materia histórico-artística, seleccionando entre figuras con autoridad y prestigio públicamente acreditado en su labor de estudio, difusión
y defensa de esa localidad como reconocimiento a una tarea ya acreditada. Cargo o distinción que es honorífica, no tiene coste alguno para los ayuntamientos, como debe ser, para que no pierda su independencia ni se sienta obligado ante nada ni ante nadie que no sea su propio pueblo o ciudad. El cargo comporta, entre otras, estas funciones. En primer lugar, desarrollar una actividad divulgadora de su ciudad o de su pueblo mediante la redacción de artículos y trabajos en revistas y publicaciones, impartir conferencias y charlas, realizar visitas guiadas y otras actividades semejantes de carácter generalista destinadas a difundir a primer nivel el conocimiento de las poblaciones entre propios y extraños. Aquí entraría el cronista como agente de desarrollo local de cara a ofrecer una imagen atractiva de su localidad y puesta en valor de su patrimonio, lo que puede conllevar la visita de un importante sector del turismo que genere ingresos a la hostelería y los servicios locales. Y como acción complementaria, elaborar trabajos de mayor rigor científico, como puede ser este trabajo que hoy presentamos, a nivel ya más elevado, propio ya del ámbito del especialista, concretado en investigaciones archivísticas, etnográficas o de otro orden, redacción de libros y artículos en publicaciones especializadas, ponencias en congresos, etcétera, etcétera. El otro cometido del cronista oficial como experto de las realidades locales consiste en colaborar con su ayuntamiento redactando a petición de este o a iniciativa propia estudios e informes sobre su ciudad o pueblo, asesorando en materia de denominación de calle, heráldica, publicaciones, concesión de honores y distinciones y otras materias de su competencia, elevar dictámenes y estudios sobre monumentos, personajes o lugares, advertir de las actuaciones que puedan resultar lesivas contra el patrimonio histórico-artístico, etcétera, etcétera. En sentido estricto, el cronista oficial de un pueblo o una ciudad es algo más que el curioso de las cosas menudas de cada día, o el erudito local, muy buen conocedor teórico de la misma desde la lejanía, pero sin comunicación viva con ella. El cronista oficial conoce su pueblo o ciudad como nadie, conoce sus calles, los artesanos que practican oficios, sus gentes populares, sus costumbres, sus tradiciones, sus bares y tabernas, donde mejor se tapea y donde se sirve el mejor vino. El cronista es así quien, actuando como catalizador, como mediador entre la teoría y la práctica, pone a la población en contacto consigo misma. El referente que enseña a la ciudad o al pueblo de hoy cómo fue la ciudad o el pueblo de ayer, y a la ciudad o pueblo de mañana cómo es la ciudad o el pueblo de hoy, para que esa ciudad o ese pueblo no pierda su esencia en la continuidad del tiempo. En resumen, para que conserve su memoria. Al servicio de tal objetivo, el cronista oficial también actúa como conciencia crítica frente a lo que en tantas ocasiones toman decisiones sobre la marcha por imperativos coyunturales sin medir las consecuencias de lo urgente e inmediato sobre lo importante, para que la necesaria evolución de la ciudad no se haga a costa de destruir sus elementos sustanciales e irreemplazables. Las personas, las instituciones, quienes las dirigen durante periodos que poco significan en su continuidad, pasan, pero la ciudad o el pueblo queda. Desde esa óptica es desde la que hay que afrontar su tratamiento, con perspectiva de futuro, pero también de respeto al pasado. Conservar la memoria de su pueblo o ciudad y sus raíces, ser fedatario de la vida de su pueblo, investigar y divulgar su historia, contando lo que ocurre en el presente para conocimiento de sus contemporáneos y de las generaciones venideras, a fin de mantener vivo el recuerdo y el respeto del pasado para que no se rompa la continuidad histórica. Y por otro lado, por supuesto, defenderla del ataque que supone la destrucción, abandono o degradación de los elementos que materializan su historia y su naturaleza. De modo que un cronista oficial escribe un libro sobre su pueblo o ciudad, pronuncia una conferencia, guía una visita, atiende una demanda del ayuntamiento para nominar las calles, estudia un personaje, una tradición,
o cualquier otro tema semejante, o realiza no importa qué actuación o gestión para conocer o dar a conocer su localidad, está cumpliendo con su obligación. Pero cuando denuncia un atentado contra su identidad o su historia, o alza la voz frente a la destrucción o menoscabo de un monumento o un ambiente, o la desaparición o degradación de cualquier tipo contra sus elementos sustanciales, también. Porque para las dos cosas fue nombrado. Y una cosa está muy clara: el cronista lo es, no de nadie, sino del municipio que lo eligió. Y es a este al que se debe, si no su única, si su primera y principal lealtad. Y en ese papel, en esa responsabilidad, ese trabajo altruista, serio y comprometido con su pueblo, lo vienen haciendo en nuestra provincia no solo los cronistas oficiales, sino decenas y decenas de investigadores locales que, sin tener dicho reconocimiento institucional, entregan su tiempo, su saber y su pasión por lo local. Y aquí, en Tocina, Los Rosales, tenemos uno de ellos, concretamente nuestro querido y admirado José María Carmona. Él, desde hace una eternidad, viene desarrollando esta tarea en su pueblo, por lo que merece, sin lugar a dudas, señor alcalde, ser reconocido lo antes posible como cronista oficial de este municipio, al que tanto se entrega y por el que tanto se desvive. En mayo de 2002, la Casa de la Provincia tuvo la feliz iniciativa de celebrar el primer encuentro de investigadores locales, congregando durante un par de días a una treintena de conocidos investigadores, cronistas, archiveros y bibliotecarios de nuestra provincia. En dicho encuentro, destacados ponentes presentaron y analizaron sobre el riesgo y ventura de la historia local, sobre el papel de los investigadores y sobre el panorama de los estudios locales en la provincia de Sevilla, entre otras cuestiones. Entre las conclusiones de este primer encuentro de investigadores locales de la provincia de Sevilla se recogió la preocupación de la promoción de la investigación y especialmente por las de carácter local. Para ello se proponía acciones formativas de puesta al día e intercambio de experiencias. Estas se han venido realizando a lo largo de los años gracias a Casa de la Provincia por la organización de los encuentros provinciales de investigadores locales. Mejora de la accesibilidad de la fuente. En los últimos 20 años se ha avanzado bastante en la organización, control y digitalización de los archivos municipales, gracias al Servicio de Archivos de Publicaciones de Diputación Provincial y de los propios ayuntamientos. No así en los archivos parroquiales, sobre todo en algunos de ellos. Una mejor difusión de los trabajos locales. Aquí todavía queda mucho por andar en este campo. Y también se proponía la creación de una figura, tal vez una asociación, donde se pudiesen concitar los interesados en los estudios locales, incluso la creación de un instrumento de información que permitiese estar al tanto de las novedades que se producen. Y aquí es donde aparece en escena la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, ASCIL. Concretamente, el 12 de junio de 2003 se celebra en la Casa de la Provincia la Asamblea Fundacional de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, con la asistencia de una veintena de cronistas e investigadores locales de la provincia. Se nombra una comisión gestora y el 12 de diciembre de ese año, coincidiendo con el segundo encuentro de investigadores locales, se presenta oficialmente en la Casa de la Provincia ASCIL. Recuerdo con frescura aquella tarde del mes de diciembre, en la que por primera vez, en mi calidad de presidente, decía que ASCIL nacía con el único objetivo de dignificar la figura de los hombres y mujeres que en Sevilla y en sus 105 pueblos trabajan y se desviven por la investigación local, por la defensa del patrimonio, por el mantenimiento de sus señas de identidad y por mantener viva la memoria colectiva de nuestros pueblos. ASCIL nacía para saldar la deuda pendiente con esos hijos del pueblo, con esos cronistas e investigadores locales que cada día entregan su tiempo y su dinero, dejándose las pestañas y las ilusiones, rescatando viejos documentos, reuniendo datos y confirmando suposiciones
para aportar piezas al mosaico que constituye al final la historia tecelada de un pueblo y de un país. Acil nacía para aglutinar, defender, estimular y relanzar la figura de estos hombres y mujeres que, dispersos por los pueblos de nuestra provincia, sueñan con rescatar una fuente, con perder, entre comillas, el tiempo y la vista en esos fríos calurosos archivos de las parroquias o ayuntamientos, en crear un museo local, en proteger un yacimiento o en dirigir una revista cultural como Tocina Estudios Locales. Acil nacía para apoyar y estimular a esos gigantes del espíritu, forjadores de sueños, que cada día luchan por sacar del olvido el patrimonio histórico y cultural de sus pueblos, en descubrir y desentrañar viejos legajos, en sembrar los surcos de la cultura popular y ser testigos y voceros del latido del pueblo al que amamos de una forma desmedida. Nos comprometimos a trabajar por dignificar el papel de los cronistas e investigadores locales. No estuvimos exentos en sus inicios de desconfianza y de que esto no tuviera los fines, no se llevaran a buen término los fines para lo que había sido creado, pero el tiempo nos ha dado la razón y en estos 20 años de vida lo venimos demostrando. En total, a lo largo de estos 21 años, hemos celebrado 20 jornadas de historia y patrimonio con la participación de más de 30 pueblos de la provincia, algunos con apenas 1000 habitantes, lo que decía que uno de los objetivos era llegar donde no llegan otros, porque la mayor parte pues, se centran en ciudades y en pueblos de gran importancia. Se han editado y publicado 20 actas, entre ellas una dentro de Tocina Estudios Locales, y el próximo año, como bien ha comentado José María, estaremos aquí en Tocina, ya que no pudimos estar cuando el COVID. Se han editado 20 actas que integran más de 800 trabajos realizados, en su gran mayoría por investigadores locales, miembros de ACIL, 9 revistas anuarios de estudios locales, aparte de la publicación de los premios, los mejores trabajos fin de máster, y la monografía La Biblioteca de ACIL 2003-2023 de nuestro amigo y compañero Juan Diego Mata Marchena, aquí presente. A todo ello sumamos una magnífica web con una acogida extraordinaria, la cual lleva años siendo una ventana abierta de lo local desde la provincia de Sevilla a la universalidad. Decía que ACIL nació con sus dudas y sus sospechas de que no fuera lo que hoy es, pero el tiempo ha venido a demostrar que incluso la propia universidad, los profesores de prestigio, como por ejemplo, por citar algunos, Juan José Iglesias, escribió que la creación de ACIL ha supuesto un hito de enorme importancia, ha conseguido dar un nuevo aliento a la historia de los pueblos de la provincia de Sevilla y articular una interesante relación entre los investigadores locales y el mundo académico universitario. Con ello, ACIL ha colaborado también a la noble tarea de acercar la universidad a los pueblos de la provincia. De hecho, hemos convertido las casas de la cultura de los pueblos en foros universitarios, en paraninfos de la Universidad de Sevilla a lo largo de estos 20 años. Otro profesor que fue miembro fundador, catedrático de Historia Medieval, como Manuel García Fernández, dice que la labor infatigable y constante de instituciones como la ACIL han devuelto a la investigación local mucha de la excelencia científica de antaño. Y así podemos estar citando aquí muchas personas de prestigio que han trabajado la investigación local desde la propia universidad para valorar el trabajo que ACIL ha desempeñado a lo largo de estos 20 años. Y concluyo, para no alargar mucho más mi intervención, el nacimiento de los encuentros de investigadores locales junto al nacimiento de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales ACIL hace ya más de 2 décadas, junto al trabajo que vienen haciendo en los archivos los propios ayuntamientos y la propia Diputación, han supuesto un salto cualitativo de una enorme envergadura que han conseguido, sin lugar a dudas, colocar a nivel nacional la provincia de Sevilla a la cabeza de la investigación local, con un panorama, a pesar de los
difíciles tiempos que corren para la cultura, historiográfico y bibliográfico de primer orden, con todo lo que ello supone de mejora del conocimiento de nuestro pasado, de calidad científica de los trabajos publicados y de divulgación de lo local. Todo ello en conjunto han supuesto un hito de enorme importancia para nosotros y para nuestros pueblos. Han conseguido dar una gran bocanada de aire fresco, un nuevo aliento y un revulsivo al cuerpo de cronistas e investigadores locales y al patrimonio histórico-artístico de la provincia, dignificando la figura de esos hombres y mujeres que cada día se desviven y dejan su piel en el empeño, con ese trabajo paciente, callado y altruista, empeñado en recuperar y sentir la necesidad de conocer y reconocer nuestro pasado desde el derecho que asiste a todo pueblo a recordar y honrar su memoria colectiva, de saludar y entender a los que nos precedieron, de dialogar con ellos, recuperando y poniendo en valor nuestro patrimonio cultural más cercano, rescatando del olvido el papel imprescindible que los hombres y mujeres de nuestros pueblos y ciudades han protagonizado a lo largo de los siglos y que hacen posible acometer el presente y encarar el futuro con ilusión y esperanza. Muchas gracias.